Tenemos que contarles que el Club de Amigos se embarca en el mundo de la arquitectura. Vamos a empezar el próximo 20 de octubre y lo vamos a hacer con Juan Monjo, que es arquitecto y catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en esa charla se va a centrar en que hay que mirar y no solo ver cuando estemos delante de un edificio, ¿no? Eso es. Esa es una de las dos premisas. La otra premisa es que un edificio, como resultado de un proceso de creatividad de la arquitectura, tiene muchas posibles miradas, ¿no? Es decir, depende de la intención que haya puesto el creador, el arquitecto, el diseñador, el constructor, y por lo tanto hay que ser capaz de ver el máximo posible de miradas, ¿no? Entonces, esos son como los dos planteamientos, ¿no? Entonces, el desarrollo del ciclo es una primera charla que doy yo, analizando lo que serían los valores canónicos de la arquitectura, ¿no? Porque lo que hay que mirar es el valor, lo que le podemos sacar a la arquitectura, tratar de comprenderla, tratar de entenderla, porque la arquitectura es sobre todo conjunto de espacios. Y entonces yo voy a plantear lo que podríamos llamar, como digo, los valores canónicos, que se deducen fácilmente de lo que dentro del mundo de la historia de la arquitectura llamamos la tríada vitruviana, ¿no? Que es lo que propuso Vitruvio, que es uno de los primeros arquitectos conocidos del siglo I de nuestra era, y hablaba de que un edificio tiene que cumplir tres requisitos básicos, que es, en latín, firmitas, utilitas y venustas, ¿no? Que podríamos traducir por estabilidad e integridad como firmitas, por funcionalidad, en este caso específico en los edificios, habitabilidad, y venustas, la belleza, ¿no? Entonces, esos serían como los tres grupos de valores canónicos y yo los voy a analizar con ejemplos, etc. Esa va a ser la primera charla, el día 20. Y después, una vez al mes, tenemos a una serie de arquitectos reconocidos que van a contarnos su mirada de alguno de sus edificios, ¿no? Edificios conocidos también, ¿no? Entonces ya tenemos fijadas... ¡Qué bonito! ¿Perdón? Qué bonito y qué interesante. Eso espero. Sí, hombre, por favor. Es una forma de mirar la realidad con algún conocimiento, ¿no? De tratar de comprender, no solamente de ver, sino de mirar, ¿no? Que es, además Madrid tiene mucho para ver y para mirar, ¿no? Mucho, mucho. Por ejemplo, en la primera charla, la del 15 de noviembre, que la da Alberto Campo Baeza, va a hablar sobre 4 edificios suyos y va a ir comparando las miradas de uno a otro. Edificios pequeños, viviendas unifamiliares, ¿no? Pero después, el 10 de diciembre, va a venir Pedro Moleón, que es un especialista en historia de la arquitectura, profesor también de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica, y nos va a hablar del Museo del Prado edificio. O sea, no del contenido del Museo del Prado, sino del Continente, que es uno de los mejores edificios que tenemos en Madrid, ¿no? De un gran arquitecto, Villanueva, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser interesante. Y ya para el año que viene todavía no tenemos fijadas las fechas, pero sí tenemos ya concretados a 5 arquitectos más, a Enrique Álvarez Sala, a Benjamín Cano, a Blanca Lleó, a Carlos Lamela, a Julio Touza, y cada uno de ellos pues, va a sacar un edificio y nos va a analizar, va a decirnos cuál es su mirada, ¿no? ¿Por qué un edificio nos parece bonito y otro no? ¿Hay un canon de belleza objetivo? Evidentemente, en el edificio, la tercera componente fundamental que decía Vitruvio, la venustas, tiene que estar bien compuesto, proporcionado, de volúmenes, de formas, de colores, pero los gustos no son los mismos en todas las personas, ¿no? Yo tenía un profesor, Javier Carvajal, que cuando una señora le dijo, porque quería poner unos colores, y le dijo, don Javier, si es que sobre gustos no hay nada escrito. Y él le contestó, no señora, hay mucho escrito, lo que pasa es que usted no lo ha leído, ¿no? Entonces quiere decir que... Y además otra cosa muy importante, y eso afecta a la utilitas, los edificios no se tienen que mirar solo por fuera, ¿no? Porque por fuera son como una gran escultura. Pero eso no es lo propio del edificio. Lo propio del edificio es su habitabilidad. Luego, el edificio hay que verlo por dentro, ¿no? Bruno Cevi, profesor italiano, arquitecto del siglo pasado, escribió un libro que se llamaba Saber ver la arquitectura, ¿no? Y él se centraba sobre todo en
en decir que la arquitectura eran los espacios, ¿no? Si no se veían y se vivían los espacios, era imposible conocer la arquitectura. Bueno, llegaba a decir que el Partenón no era arquitectura, porque no tiene un espacio habitable, no tiene una celda para los dioses, podría ser una arquitectura divina, pero no una arquitectura para las personas, ¿no? Entonces, es cierto, y en eso pues también dentro del análisis de los valores canónicos quiero hacer hincapié en la utilitas es fundamental. La arquitectura como arte funcional, no es un arte visual, es un arte funcional, ¿no? Pero también es un arte visual, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es... La arquitectura también como resultado de un proceso creativo, ¿no? Siempre la arquitectura es resultado de un proceso creativo porque se trata de resolver un problema de habitabilidad y de crear unos espacios habitables y hermosos y un volumen que encaje en el contexto físico donde está, que represente lo que tiene dentro y que sea bello, hermoso, ¿no? Ahora, es cierto que la belleza no para todo el mundo es igual, ¿no? Pero eso es inevitable, por eso interesa ver las distintas miradas, ¿no? Y le puedo preguntar lo que le preguntaría a uno de mis nietos. Tres edificios de Madrid. Que diga 3 edificios de Madrid. Usted, 3 edificios de Madrid que valgan la pena. Hay muchos más, pero las 4 torres ya son 4, ¿no? Y son edificios hermosos, representativos, pero edificios altos. En Madrid hay muchos. El Museo del Prado, como he dicho, es un edificio espectacular. El mismo Palacio Real es un buen edificio también, con unos espacios interiores hermosos. Tiene una capilla de Ventura Rodríguez espectacular también. Bueno, hay muchos edificios, no me atrevo a decir 3 solamente, ¿no? Pues señor Monjo, le vemos el próximo 20 de octubre en esa interesante charla con el Club de Amigos. Animamos a todos nuestros espectadores a que se den de alta cuanto antes. ¿Es presencial o es por...? Hay las dos opciones. O sea que va a estar usted y además, físicamente explicando. Y además por internet. Y además por internet, claro. Un placer, le vemos entonces. Pues muchas gracias. 91 616 24 64. 91 616 24 64.